Ujú. Bueno, esta es una clase sobre un texto de Walter Benjamin. Antes de ir al texto voy a hacer como una introducción para que se pueda entender, ¿no?, el contexto y entender la figura de Benjamin. Y bueno, para poder entender un poco la figura de Benjamin hay que, tratar de ver un poco la escuela de Frankfurt, que digamos que fue un instituto de investigación social, pero después con el tiempo quedó como la escuela de Frankfurt en Alemania, obviamente. Y bueno, Benjamin colaboró, ¿no?, con los intelectuales que estaban en esa institución. Y bueno, estuvo muy ligado a la escuela un poco por, digamos, por las ideas, ¿no?, y por las teorías que se manejaba en ese momento. Miren, se fundó en 1924 y bueno, a partir de ahí, de ese, digamos, de ese año, funcionó por 40 años. Aún sigue, pero bueno, no tiene la relevancia que tuvo, digamos, en su momento. Y bueno, esta escuela, como ven ahí a la izquierda, pueden ver a Marx arriba, ¿no?, en el medio a Freud y abajo a Weber. La escuela seguía como, ¿no?, con las ideas que habían ya establecido Marx, Freud había aparecido, ¿no?, y Weber también, desde la sociología, ¿no?, habían dado como, digamos, un nuevo panorama para ver la realidad. Y bueno, la escuela estuvo como muy ligado a, digamos, a Marx, digamos, a la visión materialista, creo que se dice así, ¿no?, al materialismo histórico. Y bueno, una de las aportaciones más importantes que hizo este grupo fue la de Horkheimer, ¿no?, que es el segundo que ven ahí. Eh, la mayoría eran sociólogos, filósofos, psicólogos, y bueno, críticos, ¿no?, de arte. Y bueno, Horkheimer propuso, ¿no?, como una teoría, que es la que ven ahí, que dice teoría crítica, ¿no?, en contraposición a la teoría, digamos, positivista. Por lo que yo entiendo, la teoría positivista es la de la ciencia, ¿no?, que propone, ¿no?, o posiciona como la ciencia como la neutralidad, ¿no?, como algo bien objetivo. Y bueno, lo que ellos dicen, así muy sintéticamente, es que no, digamos, no hay cierta objetividad, ¿no?, desde la ciencia, sino que bueno, hay como cierta subjetividad que está solapada o está subsumida, ¿no?, que digamos que el investigador o el que desarrolla como alguna ciencia tiene como una historia, tiene una ideología, y bueno, esto que ven ahí, que es teoría crítica, intenta mostrar eso, ¿no?, de que no puede ser autónomo, ¿no?, las ideas o el conocimiento, sino que a diferencia del positivismo, lo que ellos planteaban era que, bueno, que tenía que relacionarse con, digamos, con la teoría marxista de la plusvalía, el proletariado y demás cuestiones que, bueno, que no las sé en relación a Marx. Y bueno, el texto que voy a desarrollar en particular es uno escrito en 1936, que se publicó por primera vez en Francia, ¿no?, en francés. Bueno, Benjamin es alemán, ¿no?, pero la primera vez que se publicó fue en el 36 en francés, y después, bueno, tuvo la publicación en alemán. Y por lo que recuerdo, creo que en 1980 sí estuvo digamos, la versión en español, que es la que voy a mostrar a continuación. Al final de la presentación voy a mostrar un poco la relación con Manfredo Tafuri, que es, digamos, también, ¿no?, la influencia. Bueno, tiene varios capítulos. Esto que está a la izquierda es el índice, ¿no?, del libro, y voy a ir por cada. No es, digamos, no es muy largo, sino que es un ensayo, ¿no?, porque cada título es un ensayo muy breve sobre algún tema en particular, y lo que voy a hacer es
hablar un poco y bueno, en el libro está todo escrito y lo que hice es poner imágenes como para poder hacerlo más ameno. Bueno, lo que aparece ahí arriba es el título o la tapa de la versión en castellano. Y bueno, en la reproductibilidad técnica habla un poco, yo voy a hacer una lectura o una interpretación del libro que no es marxista, sino que es más historiográfica. Yo creo que, bueno, eso después lo digo al final, ¿no? De que trato de posicionarlo dentro de una línea temporal como para poder entenderlo. Pero bueno, si leen el libro, van a ver que hay que verlo desde otra manera, desde otra perspectiva. Bueno, en este capítulo de la reproductibilidad técnica habla, ¿no?, del pasaje de la pintura a la fotografía y al cine. Bueno, en la época ¿no?, de entreguerra, que bueno, que es el momento que pudo ver Benjamin, el cine había comenzado como algo, digamos, novedoso, que venía a reemplazar a la fotografía, que la fotografía había reemplazado digamos, a la obra de arte, a la pintura. Entonces, en este capítulo habla sobre eso, ¿no? Cómo fue el pasaje, obviamente no como lo estoy contando yo, como si fuese, digamos, un pasaje histórico, sino desde una visión técnica, ¿no? Cómo el pintor elaboraba una pintura o cómo el fotógrafo utilizaba, digamos, la cámara fotográfica y cómo el cineasta utilizaba el cine, ¿no? Para poder crear una obra. Eh, bueno, en este capítulo habla sobre, ¿no?, de que la reproductibilidad hace como, ¿no?, cómo fue en el tiempo, ¿no? Al principio era como a través del grabado en madera, ¿no? Una obra de arte o un libro se hacía, digamos, en un papel y se podía reproducir a través de un grabado, ¿no?, que es lo que ven arriba, y bueno, se podía reproducir así al principio. Después, cuando apareció la imprenta, ¿no?, con Gutenberg, bueno, se pudo producir en mayor cantidad. Y bueno, eso sería como la reproductibilidad técnica, ¿no? Que a través del proceso del surgimiento de una nueva tecnología se puede reproducir, digamos, una obra. En la autenticidad habla sobre, en otro capítulo, ¿no?, del libro, que, bueno, la obra de arte, este es un cuadro de Rafael, ¿no?, que al principio era como algo, digamos, no era algo, habla de la masa, ¿no? O bueno, nosotros podríamos pensarlo como la sociedad, ¿no? No estaba al alcance de la sociedad o de la masa, ¿no? Entonces, dice que la pintura no estaba al alcance, sino que estaba como en un lugar sagrado o cerrado, donde solo podían acceder, digamos, una cierta cantidad de personas. Y que, bueno, en esta pintura de Rafael es una de las primeras que está hecha para poder ser contemplada por la masa o el público. Y bueno, dice que, bueno, que la autenticidad es esto, ¿no? Una obra que contemplarla, verla, digamos, el aquí y el ahora de la obra, ¿no? Eso sería como la autenticidad. Y después habla de la destrucción del aura, ¿no? Que el aura es, da un ejemplo, ¿no? Del atardecer, ¿no? Que hay un momento en el atardecer que se produce esto, ¿no? Como algo, digamos, bastante particular, ¿no? El clima, el sol ocultándose, y que, bueno, ese momento preciso, ¿no?, es el aura, ¿no? Digamos, el momento mágico, por llamarlo de alguna manera. Eso sería como el aura. Y bueno, habla en este capítulo sobre la destrucción, ¿no? De que, bueno, la fotografía y después el cine van a destruir esto, ¿no? Digamos, en la obra de arte. En el capítulo 5 sobre el ritual y la política y lo político, habla sobre que, bueno, ¿no? Ya hace como un análisis sobre cómo fue evolucionando, ¿no? La obra de arte, ¿no? En el arte primitivo, por ejemplo, era algo mágico, ¿no? La pintura rupestre en una cueva era algo, digamos, bastante
ritual, habla sobre el ritual, ¿no? De que era como un momento que se podían unir y ver, digamos, algo significativo. Y bueno, aquí arriba está como esta pintura rupestre, aquí está la Venus paleolítica, ¿no? Que era una escultura muy chiquita que entra en la palma de la mano. Y bueno, esto lo agregué yo. Y bueno, después en el libro dice que, bueno, después en Grecia, ¿no? Que también la estatua de Atenea, que era también, no era para el público en general o para los que vivían en la Acrópolis, sino que era digamos, para el sacerdote que podía ir y contemplar, digamos, la estatua o la escultura. Y bueno, después digamos, en el Renacimiento, digamos, el tema de la pintura, ¿no? La obra de arte en Rafael, en Miguel Ángel, en Leonardo. Y bueno, después aparece la fotografía que produce un cambio. Y bueno, el ritual estaría en esto, ¿no? Que al principio era algo que uno podía, ¿no? Compartir, por ejemplo, en una caverna, ¿no? En el arte primitivo. Después, tenía el grado ritual, que es, el momento digamos, de la Acrópolis, y que, bueno, después se vuelve algo más, técnico, digamos, la relación con el arte. En el capítulo 6 habla sobre el valor de culto y el valor de exhibición, que bueno, la diferencia sería entre no lo culto, es decir, la imagen, ¿no? Mágica, ¿no? Como puede ser esta escultura, la contrapone con el valor de exhibición, que es cuando la obra de arte, en el caso de la Mona Lisa, está dentro de un museo. Dice que la obra de arte, ¿no? Fue cambiando, ¿no? Fue evolucionando y que al principio era de culto solo para algunos, pero después adquirió este valor de exhibición, que es cuando, digamos, se puede acceder por una cantidad de personas. Y después, bueno, va hablando y va haciendo así, ¿no? Va mostrando cómo fue evolucionando la obra de arte y cómo la técnica, en este caso la fotografía, también, ¿no? Produce un cambio en la percepción de la obra de arte. Y bueno, ¿no? Dice bueno, cuando surge la fotografía, hay un momento en el retrato, ¿no? En la fotografía, cuando se toma un retrato de una persona, ese momento del retrato todavía conserva algo del autorretrato, ¿no? Del pintor, que todavía ese es el último rastro que todavía se puede ver digamos, del periodo anterior, donde el arte estaba, digamos, en una pintura. Entonces aquí quería mostrar esta imagen y aquí abajo, como ven, ¿no? Digamos, es el inicio de la fotografía, ¿no? Y bueno, después en el capítulo 8 habla sobre el valor de lo eterno, ¿no? Y bueno, menciona que en Grecia, ¿no? En Grecia clásica, solo había dos métodos de reproducción, el de la moneda y el del vaciado, ¿no? Arriba la moneda, acuñar una moneda era una manera de reproducir, y después abajo, ¿no? Digamos, el bronce, armar un molde, también era otra técnica que tenían estas dos en Grecia. Pero bueno, después con la aparición del cine, que puede multiplicar la imagen, ¿no? Él habla sobre que bueno, se produce un cambio. Y después en el siguiente capítulo, en el 9, habla sobre la fotografía y bueno, el cine como arte, ¿no? Miren, la imagen de arriba es de un pintor muy importante que fue Turner, inglés, ¿no? Que la pintó en 1844, y después puse la fecha del surgimiento de la fotografía y también abajo el surgimiento del cine. Ven que no hay como digamos, tanta separación entre 1824, 1895 y 1844, ¿no?
Turner, el pintor, ¿no? Pudo ver ese cambio, ya había aparecido, digamos, la máquina a vapor, el barco a vapor, y bueno, fue ¿no? el pintor del periodo que pudo ver ese pasaje, ¿no? entre la fotografía y la pintura. Después en el capítulo 10 habla sobre el cine y el desempeño calificable. Aquí habla sobre, ¿no? el actor, ¿no? Cómo, a diferencia del actor de cine, ¿no? que el actor de cine, bueno, él puede, bueno, armar una escena, volverla a rehacer, y muestra como la diferencia del actor de teatro que no, que el actor de teatro no puede como volver a la escena anterior, está como en el teatro actuando y llevando adelante la obra de teatro. Y ahí había una diferencia, ¿no? entre el actor de teatro, que es mucho más especializada, a diferencia del actor de cine. Y bueno, en otro capítulo, en el intérprete del cinematográfico, habla sobre, digamos, un escritor, Luigi Pirandello, italiano, ¿no? que escribe sobre el cine, que bueno, es el surgimiento, ¿no? La época de Benjamin es el surgimiento del cine y lo que posibilitaba. Bueno, después en la exhibición ante la masa, que podría pensarse como la exhibición ante el público, ¿no? Habla de que, bueno, la masa puede juzgar, ¿no? al actor, puede juzgar la película, puede, digamos, hacer como, digamos, una reflexión sobre lo que ve, que antes, bueno, en el teatro no se podía hacer y, bueno, en la pintura tampoco. Después habla sobre el derecho a ser filmado y habla de que la fotografía, bueno, se presenta como, ¿no? como una imagen, pero necesita como de un epígrafe, ¿no? de un subtítulo que nos diga qué es lo que tenemos que ver en la foto, que siempre, digamos, que bueno, eso en la pintura no es tan necesario, pero bueno, cuando la fotografía empieza a ser publicada en un periódico, necesita como una leyenda o un subtítulo que nos guíe en la interpretación de la imagen. Y después en el capítulo siguiente, el pintor y el hombre de la cámara habla del, digamos, del rol del pintor frente al rol digamos, del operador. El operador que sería como, ¿no? el operador de la cámara de cine, ¿no? Y nos dice bueno, que hay una diferencia y bueno, pone como comparación el mago y el cirujano. El mago sería como un pintor, ¿no? que se aleja de la pintura y establece como alguna relación con el cuadro, que es similar al mago. Pero el cirujano, ¿no? es digamos, una metáfora, ¿no? El cirujano es como digamos, el operador de cine, ¿no? que intenta ir hacia el detalle, se mete, ¿no? en la imagen, y bueno, establece en este capítulo la diferencia entre el pintor que se aleja y digamos, y el operador que se acerca, ¿no? a la imagen o al registro. Y bueno, en la recepción de la pintura habla, ¿no? bueno, de nuevo, de esta diferencia entre la obra de arte como cuadro y el surgimiento del cine como una nueva técnica, ¿no? que posibilita que no solo sea contemplado por una sola persona, sino por un grupo. Y bueno, después en el siguiente capítulo habla sobre que, ¿no? las teorías de Freud, ¿no? como digamos, una película, ¿no? en este caso estaba como, ¿no? surgiendo lo de Mickey Mouse de Disney, ¿no? como una película podía, ¿no? afectar al público a través de producir algo, ¿no? alegría, tristeza, algún tipo de crisis. Y bueno, ahí lo relacionaba con las teorías de Freud. Y bueno, después también, ya en la última parte de este texto, no es digamos, un libro, digamos, con muchas páginas, sino que son ensayos
que van argumentando como alguna idea en particular. Y bueno, en este capítulo sobre el dadaísmo, ¿no? Que él lo que dice que, Benjamin, ¿no? Dice de que el dadaísmo intentó tomar algo que hacía el cine, que bueno, ya lo estaban viendo, ¿no? Entonces que el dadaísmo nos muestra, ¿no? Digamos, esto del montaje que era tan particular en el cine, ¿no? Como saben, se graba continuamente y después hay un proceso donde, digamos, alguien va editando, recordando y armando algo que se llama un montaje, que es la película. Y bueno, esto, bueno, él lo dice, ¿no? Que el dadaísmo lo tomó, ¿no? Y lo volvió, digamos, una cuestión artística. Y como ven ahí, los recortes, el collage, ¿no? Y el montaje. Y bueno, ya para ir terminando con esto, acá habla sobre la recepción táctil y la recepción visual, ¿no? Bueno, hay una diferencia que lo que posibilita el cine es poder ver, digamos, una película y poder verla, digamos, de manera continua, ¿no? Y bueno, eso también era como una diferencia. Y bueno, ya por último, en la estética de la guerra habla sobre cómo, ¿no? El futurismo había tomado, ¿no? Bueno, como saben, un movimiento, ¿no? artístico de entreguerras, ¿no? Que había tomado a la Primera Guerra Mundial ¿no? como lema o como manifiesto para poder producir las pinturas bueno, que tiene como esta estética ¿no? del movimiento. Y en el manifiesto futurista hablan de lo bélico, ¿no? Usan muchos términos digamos, de la estrategia, digamos, del campo militar. Y bueno, esta es la última parte. Y bueno, aquí quería mostrar, ¿no? Cómo Walter Benjamin hace. Yo hice como una lectura más historicista, pero él hace como una lectura más materialista, ¿no? Como los medios de producción, la masa, el proletariado, habla mucho sobre eso. Así que si lo pueden leer, me parece que les va a poder complementar un poco entre esta interpretación que hago con lo que realmente dice Benjamin. Y bueno, por último, y aquí, digamos, lo quería conectar digamos, con Manfredo Tafuri. Y bueno, esto me faltaba que, bueno, en todo el libro hay como, ¿no? como un análisis desde lo primitivo, ¿no? Desde el arte primitivo, el arte clásico, el cuadro, la pintura, el Renacimiento y el pasaje entre el cuadro y la fotografía y por último el cine, ¿no? Que fue el momento que él pudo ver. Y bueno, esta pequeña charla estaba en relación a Barthes y bueno, Manfredo Tafuri tomó, ¿no? Muchas de las ideas de Benjamin y de las mitologías de Barthes. Y bueno, esto se puede ver en el libro de Teoría e Historia de la Arquitectura, básicamente, ¿no? Hay también otros autores y otras influencias, pero bueno, me parece que sabiendo esto que planteó Benjamin y lo que vimos de Barthes, me parece que les puede ayudar, digamos, para más adelante, ¿no? Para poder, cuando puedan leer Teoría e Historia de la Arquitectura de Manfredo Tafuri, van a poder ver, ¿no? la influencia de Benjamin y la de Barthes en el texto de Teorías e Historia de la Arquitectura. Un poco, digamos, la intención era esa, ¿no? Vincular a un crítico de arte con un crítico de arquitectura como fue Manfredo Tafuri. Así que era esto. No sé si alguien quiere preguntar algo. Si no, puedo volver sobre algún capítulo en particular. A mí me llamó la atención lo de la destrucción de Laura. Mm. Dale, a ver, lo desarrollo un poquito más así.
queda más claro. Me parece raro que, como se supone que la fotografía lo que intenta hacer es como eternizar ese momento, Mm. me parece como bastante loco que lo tome como una descripción. Sí, ¿no? Lo que pasa que el aura, por lo que yo entendí del texto, es que, ¿no? Que es algo único, que no se puede volver a repetir, ¿no? Y la fotografía lo que puede hacer es multiplicar, ¿no? Una imagen, una situación. Entonces habla de eso, de que la destrucción que produce, bueno, produce el cine y luego primero la fotografía y luego el cine, ¿no? Es esto de reproducirlo varias veces. Entonces, el objeto único, ¿no? El cuadro o la escultura ya deja de ser un objeto de culto, digamos, algo mágico, ¿no? Que uno lo ve, sino que al reproducirse pierde esto del aura. Y el aura es ese momento del atardecer que es único, ¿no? Que cada uno lo puede contemplar de una manera subjetiva. O cuando llueve, también está ese ejemplo, ¿no? Cuando llueve, ese es un momento único. El aquí y el ahora hablado digamos, en este capítulo. Mm, no sé, puede ser que sea difícil de entender. No, no entiendo. Ah, Yo creo particularmente desde mi generación, desde que la fotografía está como tan a la mano, mm, las situaciones dejaron de ser emocionantes. claro. Como el hecho de poder ver un atardecer y no fotografiarlo y tratar de buscar el momento próximo donde se vuelva a dar de esa forma o parecida, el hecho de tener una fotografía le quita la emoción. Mm, No sé si a ustedes les pasaba en su adolescencia o a mi edad, yo tengo 25, pero creo que las situaciones perdieron determinada emoción. Por eso volver a verlo. mm, Vos planteaste algo muy interesante que es una pregunta que te haría entonces, y también se le haría a Gabriel, a ver quién responde. Que es como, ¿qué capítulo les agregarías vos, Gabriel, o vos, Luciana, con respecto a este libro? Digamos, ¿no? Actualizándolo, si tuviera que actualizarlo, decir, bueno, ahora tengo que hacer los 2 o 3 capítulos actuales de la obra de arte en la reproducción técnica actuales, claro, al día de hoy. Ujú. día de hoy. Mm. ¿De qué hablarías o qué crítica querías? ¿Qué temas? Sí, bueno, vi varios tutoriales en YouTube sobre este libro y bueno, había un momento que hablaban, ¿no? Sobre la posibilidad de ver la realidad virtual, ¿no? Que posibilita ver el paisaje, o no sé, de Cancún o de Mónaco o de China, ¿no? Verlo en ese momento, ¿no? Dice que, ¿no? En un video que vi que Facebook va a posibilitar ver, digamos, ¿no? De manera virtual un paisaje en el mismo momento que está, no sé, en Punta Cana, no sé, en Cancún, en algún lugar, o bueno, en Taiwán, ¿no? Poder ver el paisaje y disfrutarlo desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, eso todavía, ¿no? Continúa un poco este tema del cine, ¿no? De posibilitar ver algo y ver no sé, qué sé yo, a ver cómo podría decirlo, ¿no? De que el cine nos trae, ¿no? Al ver una película nos trae un paisaje o una situación que, bueno, que la fotografía obviamente no lo podía hacer y bueno, el cuadro tampoco. Muy buena Ent- esa de realidad virtual, es verdad. Y del Ujú. momento Claro que actual. sería como otro pasaje, ¿no? Otro salto, ya no ver digamos, la película proyectada, sino, bueno, a través de la virtualidad, verlo, bueno, obviamente, ¿no? Virtual, pero casi real. Yo hablaría de la crítica hacia eso que está diciendo Gaby. Ah.
porque, no sé, como que el tema de, creo que la realidad virtual, las redes sociales, y como todo esto es inmediato, lo que acabo de decir, todo esto inmediato que tenemos, pareciera como, no como un abuso, pero creo que en el cine, en la fotografía y en el arte, pareciera como que todo se hizo obsoleto. No sé cómo explicarlo, no sé si se entiende bien. Como, no sé, hay tantas fotos de la Mona Lisa. Sí, eso es cierto. No sé si es lo mismo ir a verla, no sé. Como un abuso, como cuando toqueteas algo constantemente y eso pierde sentido. Sí, me imaginé que ibas a referirte por ahí, pues entendí que estabas hablando como de la crítica al Instagram, ¿no? Al Instagram. Sí, no sé, yo me acuerdo cuando salió Google Earth, no era más chica, ¿no? Pero hace un tiempo, y dijo que era genial, que sentís que estás ahí. No, la verdad que no, estoy ahí en mi casa tomando un mate, estoy en boles, yo quiero estar ahí en serio. Como que me pasa eso. Tenés que ver la película de ahora que salió. La serie. La serie, perdón. El código, ¿cómo se llama? No. El código de Billion Dollar Algorithm. Sí. A mí me pasa que me queda más el título en inglés que en inglés. Está en Netflix. Es sobre Terravisión, sobre los alemanes que en teoría le ganaron por 10 años a Google Earth. Sí, hicieron como un Google Earth. Está genial. La Sí. Igual yo después vi como el detrás de escena y es mucho inventado para la serie. Pero bueno, Sí. porque igual es linda. Y, Si no y otra cosa. Un embole. Sí, claro, exactamente. Está muy estereotipado todo. Lo que se pierde es el ritual. Hay un título en un libro de un japonés que no me acuerdo su nombre, muy conocido, que habla de la desaparición de los rituales. Creo que también tiene que ver con eso. Pero aparecen otros. Digamos. Esa foto para mí ya es antigua también. Es decir, Santiago siempre muestra unas muy interesantes. Y yo cuando fui, saqué una muy interesante, que es que en realidad estaban todos para atrás sacándose una selfie con la Mona Lisa. A nadie le importaba la Mona Lisa. Si no salen las nucas, salen las caras. La Torre Eiffel, yo digo, no, ¿por qué? Saqué la misma con los girasoles de Van Gogh en Londres. Muy buena, muy buena. Y que estaba también porque estaban todos ahí y dije, no, están todos sacando, pero igual están todos sacando la foto así. Pero dije, no. Sí, es que es así. Pero bueno, a mí me gustaría pensar, yo un poco la respuesta, no es que la tengo, la respuesta está acá, pero ¿Cuál es? pero pensar, digamos, cuál es la evolución de esta, como los pasajes de que plantea Benjamin, ¿no? La reactualización, digamos, al principio era el original y nada más que el original, y reproducirlo era un nuevo trabajo y no es el mismo, por más que quieran, no es el mismo. Pero después viene lo que le da el título al texto, ¿no? Digamos que tener la posibilidad de producir muchas cosas en cantidad. Ahora bien, hoy en día y vos, Luciana, está bien, te toca medio refilón. Quizás no con tanto con la impresión 3D, pero con la fabricación digital está en estos dos mundos, ¿no? Digamos, podés hacer, digamos, de un solo, un único, pero a la vez siendo parte de un set, digamos. O sea, como puedes hacer 100 objetos que sean únicos, pero porque todos son cortados con la misma máquina y va a través de un algoritmo que permite esa posibilidad. Creo que nos deberíamos pensar eso, y eso es lo que plantea Carpo en su libro de la segunda, de Second Digital Turn, que le dedica un capítulo exclusivamente a eso, digamos, de pensar en temas benjaminianos, la cuestión de la reproducción técnica digital, ¿no? Y la relación con la economía y todo. La verdad que es muy, muy interesante el capítulo ese. Yo pensé en otra, en realidad, que tenía que ver más con lo que dice Gabriel, que es que la no prefiguración, bueno, que tiene que ver con lo digital también, capaz que eso aparece ahí. No, está despejado, no se va a ver. No.
No se me había puesto a explicar. Pues lo que habla Gabriel con la realidad virtual también habla de que ya no es algo que, al estar en vivo, digamos, no es algo que está prefigurado como la obra de arte que está dibujada, ya está realizada, y uno después la observa, digamos, ¿no? Y lo mismo que en el cine, digamos, la película ya la tiene y solo la reproduce. Y en cambio esto, como que la tecnología podría empezar a plantearse esta historia de, bueno, que no esté ya prefigurada, sino que se está grabando en este momento, se está reproduciendo en este Ya momento. lo hace. Claro. Hace Bueno, 2 años Nvidia ya mostró renderizado en tiempo real y era increíble lo que hacían. ¿Se cortó él o mí? Se le trabó a Fran, sí. Sí. Iba a decir que Nvidia ya mostró, digamos, sus procesadores que renderizan en tiempo real y te mostraban cómo iba avanzando cómo iban produciendo el video, la simulación en tiempo real. A mí se me traje otro libro, deriva un poco el tema, pero es de Jorge Carrión, se llama Barcelona, libro de pasajes. Y un poco retoma la idea del libro de Benjamin, esto de los pasajes y de la manera de escribir y de contar una historia a través de como la recopilación de ciertos datos y ciertas fuentes, como, no sé, los diarios o las revistas o las conversaciones así con la gente, como lo más informal, y va haciendo toda una historia sobre los pasajes de Barcelona con este método. Y me pareció súper interesante porque a veces Benjamin por ahí puede llegar a resultar un poco complicado, pero es como que este autor como que retoma el método y lo utiliza en una lectura mucho más fácil, ¿no? Y más simple, pero utilizando ese método. Si lo quieren buscar, Barcelona, el libro de pasajes. Entonces eso, va contando toda la historia de Barcelona a través de pasajes e historias que suceden propias, escuchadas, así en la calle oralmente, o de artículos de revistas y diarios o televisión. Entonces va contando todo lo que sucede. Bueno, hay unos planitos y está muy interesante. Y me quedó por esto, ¿no? Por la utilización del método de escritura o de la forma o sea, que lo tomó para contar la historia que él quería contar. ¿Cómo se llama el libro, Agus, y el autor? Jorge Carrión, sí, es bastante conocido, vivió acá en Argentina y todo, y está vivo, tiene Twitter. Está vivo. Buenísimo. Es joven, viste que ahora muchos escritores tienen Twitter, entonces uno lo puede seguir y habla de cuando vino a Buenos Aires y demás. Y lee los pasajes. Gracias. Jorge, ¿cómo podría ser una lectura? Yo hice una interpretación, ¿no? Que quiere decir que, bueno, lo que leí tiene que ver con lo que yo, digamos, con el conocimiento previo, ¿no? Pero yo estaba pensando cuando lo armaba, ¿no? Que cómo sería como más una lectura marxista. No sé si a vos se te ocurre como alguna idea, como para tener una punta. Un poco es lo que charlábamos al principio antes que entraran los chicos, esta búsqueda que tiene Benjamin en el contexto histórico en el cual se están desarrollando ideologías como el socialismo, como el anarquismo, que todavía no tienen un lugar, un territorio específico. Los ideólogos que estaban vinculados al marxismo suponían que en el contexto de la clase obrera alemana se iba a poder desarrollar la revolución que de alguna manera pregonaban o anticipaban Engels y Marx. Entonces, es un momento histórico que es un caldo de cultivo donde una figura como Benjamin
está involucrada de alguna forma con el marxismo, pero donde busca cuál es ese territorio en el cual se va a fundar el cambio revolucionario. Y ese territorio termina siendo Rusia, no Alemania, por las circunstancias que conocemos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de ahí surge un libro como Camino de Mano Única, donde Benjamin viaja a Rusia después del 18 para ver efectivamente cómo se estaba concretando ese proceso revolucionario, ¿no? Porque son estas figuras como las otras figuras de la Escuela de Frankfurt. Después quería hacer alguna aclaración, pero siguiendo con el tema, él busca en el arte y busca en estos medios de reproducción aspectos que están relacionados con el cambio de la modernidad. Es decir, es un agente del cambio de la modernidad el que plantea Walter Benjamin. ¿Por qué se apoya en el dadaísmo? ¿Por qué se apoya en el surrealismo? Porque justamente ellos cuestionan el mismo proceso de la construcción del lenguaje. Y él está profundamente involucrado con el lenguaje de la experiencia. Por eso en el libro de los pasajes y en el libro de Calle de Mano Única, él constantemente relata sus experiencias, ¿no? Relata sus experiencias. Y yo lo relaciono porque es presituacionista toda la experiencia que desarrolla Walter Benjamin. Porque él va a la ciudad, la recorre, un poco lo que contaba Agustina, pero con relación a lo que estaba pasando en Rusia y lo que estaba pasando en Alemania. Es decir, tiene una posición ideológicamente fijada, pero que trata de consolidarla en su experiencia. Ajá, claro. Otra pregunta que hay que hacerse como arquitecto es cuál sería la relación con la arquitectura que establece la lectura de un texto como este. Claro. Bueno, Walter Benjamin también, no, bueno, obviamente tenía muchas ideas, ¿no? Esto de la reproductibilidad es una de, supongo que 20, 30, ¿no? También recuerdo haber visto que hablaba sobre que, bueno, que no, que la historia se escribe a contrapelo, ¿no? Que está la historia que, bueno, la oficial, la que, digamos, que está escrita por quienes ganaron, pero hay otra historia, ¿no? Que están los que no ganaron, y eso creo que es la historia a contrapelo. Bueno, ese es uno de los aforismos que él escribe en Filosofía de la Historia, tesis sobre filosofía de la historia. Ahí está, ¿no? claro. Que justamente el historiador que frecuenta el materialismo dialéctico tiene que ponerse a contrapelo de la historia, que es la historia, en todo caso, relacionada con un pensamiento decimonónico, ¿no? Que es el historicismo, básicamente. Cuestiona la relación con el historicismo. Y bueno, ibas a decir algo sobre la Escuela de Frankfurt. No, sobre la Escuela de Frankfurt, que en realidad la Escuela de Frankfurt tiene como tres momentos muy importantes, ¿no? Cuando está en Europa, cuando empiezan a ser perseguidos por Hitler, porque evidentemente ellos estaban posicionados frente a una perspectiva de cambio histórico que está vinculado con Marx, con el socialismo, y porque también eran judíos, Claro. ¿no? Y otro es el periodo norteamericano, creo que era en Berkeley donde ellos daban clase, ahora no recuerdo bien, en donde comienza a tener relevancia la figura de Marcuse, que va a ser un
un intelectual muy importante con respecto a lo que pasa a fines de los años 60 y que va a incidir justamente en los movimientos, en los alzamientos estudiantiles, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y el tercer momento es el momento de Jürgen Habermas. Habermas va a ser uno de los discípulos directos del núcleo central de la escuela de Frankfurt, el que va a discutir con Baudrillard, que va a discutir con Lyotard las temáticas de la posmodernidad, y probablemente el más joven sea Hans Bellmer, que a su vez fue discípulo de Habermas, que plantea este libro que en algún momento hemos trabajado algún capítulo que habla sobre la posmodernidad. Ahora, Walter Benjamin nunca perteneció estrictamente al Instituto de Investigación Social. Orbitó, tenía algunos puntos de contacto, compartía algunas ideas, pero realmente tuvo conflictos importantes con Theodor Adorno. Una pregunta con respecto a lo que dijo Jorge. Si volcáramos este texto a la arquitectura, me hizo acordar a un debate que tuvimos en Pernod hace unos años, donde se había incendiado Notre Dame. Y se decía si la película de la misma forma que estaba construida originalmente, o si podían hacer varios proyectos nuevos que hubo en el concurso. ¿Puede tener que ver con eso? Mira, en algún punto en el texto de la teoría de la reproductibilidad, cuando él lo relaciona con la arquitectura, la relaciona a través del carácter inmersivo que tiene la experiencia del cine y la experiencia de la arquitectura. Es decir, ambas son experiencias inmersivas. O sea, vos la arquitectura la recorres, estás en. Y en la sala oscura del cine estás vinculado con tu colectivo, es decir, con el conjunto de gente que estás viendo, estás teniendo una experiencia inmersiva, pero que en todo caso está guiada justamente por el tema que está planteando la película. Cosa que no se puede sostener ni en la pintura ni en la fotografía, porque siempre están fuera de vos. Entonces, él lo que dice es lo siguiente: ¿cómo se vincula cine y arquitectura? Se vincula a través de una experiencia que puede ser colectiva o puede ser individual en el caso de la arquitectura, pero es en el de estar en, ¿no? Ser partícipe de ese lugar, un hoy y aquí. Antes de pasar a la corrección, les quería compartir el monumento que hay a Walter Benjamin, ahí en la frontera entre Francia y España, de un escultor Caravan israelí. Nada, que es muy lindo, pues como si fuera una escalera. Bueno, él, no sé si lo dijeron ya, que se termina suicidando por miedo a que lo atrapen Sí. en la frontera el día anterior a que la liberen, pobre. Y bueno, se termina tirando hacia el mar, y el monumento es una escalera, ¿no? Como donde uno se mete así y sale hacia el barranco, y es muy lindo. Ahí se los compartí. Y bueno, nada, eso, tiene la mala suerte de estar en la frontera el día anterior, se termina suicidando, y al otro día la liberan. Y bueno, muere ahí, entre Francia y España, en la zona de Cataluña.
Claro, porque él fue huyendo de la persecución, su objetivo era cruzar el océano y llegar a Estados Unidos. O sea, estaba tratando de lograr eso. Sí, y si mal no recuerdo, el que tiene sus textos es Adorno, el que se los cuida. No lo sé. Me parece que sí que es, tendría que revisarlo, pero creo que él deja todo a Adorno y es Adorno después el que lo publica. compila y demás y lo protege la bibliografía. Pero bueno, el mausoleo ese me parece una cosa muy simple, pero no fui, no tuve la suerte de ir presencialmente, pero debe de generar así una sensación muy, muy conmovedora. Dale, ahora un poco como subrayo esto que decía en un momento, ¿no? De que, no sé, Teorías e Historia de la Arquitectura de Manfredo Tafuri es un libro súper complejo. Hay que saber sobre Barthes, sobre Enzo Pazzi, el existencialismo de Husserl, sobre Benjamin. Hay que saber muchísimo para poder entender el libro del crítico italiano Manfredo Tafuri. Que bueno, que cuando hice ese seminario, la verdad que me di cuenta, ¿no? De que es súper complejo y necesariamente hay que saber. Y bueno, por suerte en esta cursada lo pudimos ver y como decía Liernur, les queda como el rum rum, decía él, ¿no? Que les queda una idea así de Benjamin y de Barthes, que bueno, después, bueno, cuando lean el libro de Teorías e Historia de la Arquitectura, ahí van a poder ¿no? ver en ese libro, van a poder ver algo de Benjamin y algo de Barthes. Un poco el objetivo era ese, ¿no? Que les quede una idea mínima para cuando tengan que leer un libro tan complejo como el de Tafuri. Así que, bueno, ahí voy a dejar de compartir.